en la nube. Bueno, buenos días, bienvenidos a este sábado de octubre, último sábado de octubre, antepenúltima clase del diplomado. Vamos a encontrarnos en este encuentro de motivación compasiva. La agenda para hoy es un poco más que atravesar, adentrarnos en el mundo de las emociones, quizás ir aprendiendo un poquitito desde la mirada, desde la terapia centrada en la compasión, cómo comprendemos a las emociones, qué relación tiene con las motivaciones, cómo esta relación entre las emociones y las motivaciones se van organizando en algo que vamos a llamar 3 sistemas de regulación emocional, y la familia de cada uno de estos sistemas de emociones que la componen, cómo se relacionan entre sí, qué tipos de comportamientos, qué tipo de neurotransmisores y hormonas se activan en cada una de estas familias de emociones, cuáles son aquellas respuestas que tenemos ante determinadas situaciones típicas por la evolución, y que también componen a cada uno de estos sistemas. Y vamos a ver a la tarde, y vamos a practicar los 3 sistemas también, y por la tarde vamos a ver todo lo que tiene que ver con la teoría polivagal, que van a ver que se integra completamente en nuestra regulación emocional, ¿no? Como nuestra parte neurofisiológica se complementa con nuestra parte emocional, se integra, por supuesto, y cuál es el correlato entre estos 2 aspectos. Así que esta es la propuesta para hoy. Pero antes de comenzar a adentrarnos en el tema de las emociones, me gustaría comenzar con una práctica. Y se me acaba de ocurrir, si alguien tiene ganas de guiar una práctica para empezar. ¿A alguien le gustaría? Sí, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Esto es espontáneo, así que es voluntario. Si alguien quiere, está abierto el espacio, me parece que es re interesante, y si no, está todo bien también. Bueno. Entonces vamos a colocar el cuerpo en una posición que nos permita comenzar el día, avisarle al cuerpo que estamos acá, que vamos a permanecer unos buenos ratos sentados, aprendiendo, escuchando, desarrollando nuestra curiosidad, cultivando nuestra curiosidad. Muevan un poco la espalda, los hombros. Inhalando y exhalando. Eso, estirando un poco el cuerpo. Los invito a que poco a poco vayan llevando una mirada curiosa, paciente, sin juicio, hacia nuestro propio cuerpo, hacia nuestra propia mente también, cómo se encuentra la mente, cómo llegamos. Qué partes de nuestro cuerpo están sintiendo en este momento tensión o relajación. ¿Cómo está nuestra respiración? ¿Cómo está el ritmo de nuestra respiración? No si ella está bien o está mal, sino que podamos notar la velocidad del aire que ingresa, el recorrido hacia el abdomen y desde el abdomen
hacia que vuelve a salir de nuestro cuerpo. Y en la próxima exhalación profundizamos en el recorrido del aire que sale del cuerpo, enlentecemos nuestra exhalación para ir ofreciendo más espacio. Y los invito a que en esta mirada curiosa, paciente y sin juicio, hagan un recorrido por la semana que hayan tenido, de la manera en que haya sido, pero que hagan un recorrido sobre la paleta de emociones por las que hayan estado navegando esta semana. Con toda la curiosidad, ¿qué emociones estuvieron presentes en mi cuerpo, en mi mente, tamizó mis comportamientos, quizás mis respuestas, mis reacciones? ¿Qué impulsos notan que estuvieron esta semana? ¿Qué cosas tuvieron ganas de hacer con esas emociones que fueron sintiendo a lo largo de esta semana? ¿Y qué hicieron? ¿Qué cosas hicieron? ¿Con quienes pudieron compartir cómo se sentían? ¿Con quienes no? Intenten ir cada vez más profundo. A veces nos damos cuenta de que estamos sintiendo determinadas emociones cuando llegan a una valencia muy alta. Pero si vamos un poquitito más profundo y profundo, estamos todo el tiempo acompañados por nuestras emociones, nuestras motivaciones. Están todo el tiempo ahí guiándonos, paso a paso, en dirección a lo que queremos, a lo que necesitamos, a lo que pensamos. Y quizás notamos cuando estamos muy enojados, pero de repente si voy un poco más profundo puedo encontrar que hay vergüenza, que hay miedo, que hay alegría, que hay calma. Una gran familia de emociones. Están todo el tiempo operando en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y nos permitimos acercarnos a ellas con esta actitud de curiosidad, de no juicio. Somos seres humanos, las emociones nos componen. No hay una que esté bien o que esté mal. Se sienten. No las podemos elegir, suceden. Y cuando las sentimos son válidas.
Sí, nos están informando de algo nos informan. Y con esta misma curiosidad, quizás algo de lo que hayan sentido esta semana con mayor intensidad, en alguna de las emociones con mayor valencia, te vuelva a sentir en este momento como si fuera la misma situación, como si estuviéramos viviendo en la misma situación, la misma experiencia. Y los invito a que exploren en dónde la sienten, en qué parte del cuerpo la sienten o las sienten. De 0 a 10, con qué intensidad la estoy sintiendo o las estoy sintiendo. Intentemos elegir una, así podemos estar bien atentos a describirla completamente. ¿Qué intensidad de 0 a 10? 10 es muy intensa, demasiado intensa, y 0 es absolutamente neutral. Y en esta parte de mi cuerpo donde la siento y en esta parte de mi cuerpo que la siente con esta intensidad, voy a tomar una inhalación, voy a etiquetar esta emoción como enojo, tristeza, alegría, felicidad, calma, vergüenza, frustración, soledad, la emoción que sea, la voy a etiquetar. Y desde esta parte de mi cuerpo donde la siento, voy a inhalar y exhalar lento, suave y profundo. Y con esta misma intención vuelvo a inhalar desde esta parte de mi cuerpo y exhalar lento, suave y profundo. Y como estuvimos viendo la última vez que nos encontramos en la clase de atención plena a los pensamientos, vamos a imaginar cómo esta emoción con cada exhalación es como una ola que se expande, que se vuelve a encontrar en el océano y se disuelve. Y si vuelve a surgir otra ola, con la exhalación acompaña el movimiento como el agua cuando se retrae y se vuelve a encontrar con el océano y se disuelve y se convierte en el océano mismo. Teniendo esta cualidad de impermanencia, de no elección, no elegimos las emociones, las sentimos. Lo que está a nuestro alcance es estar atentos a lo que necesitamos. Estar atentos a qué estamos sintiendo, lo que estamos sintiendo y comprometernos con nuestro bienestar.
Inhalando y exhalando. Suave, lento y profundo. Vamos dejando la metáfora de la ola y del océano y del mar. Y desvaneciendo la semana y las emociones que hayamos sentido durante esta semana. Y volvemos a llevar esta mirada atenta, curiosa y tierna a las sensaciones en la planta de los pies, en la parte baja de la espalda, aquella que está apoyada sobre donde estamos sentados. Al entrecejo, a los hombros, y poco a poco vamos dejando la atención en los orificios de las fosas nasales, notando por un ciclo de 3 inhalaciones y exhalaciones cómo está el aire que ingresa y que sale de nuestro cuerpo, en cuanto a la temperatura, las sensaciones. Al espacio entre cada inhalación y exhalación. Para ir poco a poco, moviendo de a poco el cuerpo, los dedos de los pies, las manos, la espalda, el cuello. Hasta que poco a poco volvemos a encontrarnos. Otra vez en la pantalla. Buen día. Bienvenidos. Buen día, Julio. Bien. Bueno, como siempre, si alguien tiene ganas de compartir cómo fue la práctica, pudieron entrar en sus emociones de esta semana, pudieron notar cómo se sintieron en el cuerpo, algunas sí, algunas no, las más intensas se notaban más, las más sutiles no tanto. Lili, ¿te desmuteaste para compartir? Sí, ¿Sí? sí, Nati. Bueno, buenos días a todos. Eh, Decirte que fue muy interesante haber parado en esta meditación y encontrarme con las emociones que me habían estado acompañando esta semana, ¿no? Y, y creo que fue una semana que la viví como positiva, más allá de que siempre aparecen las sensaciones de vergüenza, de enojo y demás, pero eh, siempre me venían esas sensaciones, esas emociones más de alegría, porque terminé la semana con un reencuentro, una persona que hacía mucho que no veía, y la verdad que la emoción de haberla visto me fue como tiñendo todas las otras emociones, ¿no? Que había podido transitar en la semana, pero creo que la alegría y la calma, porque me encontré eso, sintiendo ayer a la tarde esa sensación de calma,
y de estar ahí, ¿no? Y de sentir como que la alegría aparecía ahí en mí. Y si bien pude transitar por todas las emociones que sentí, vuelvo a decir, desde vergüenza, enojo, rabia, creo que hoy no aparecieron fuertemente, sentí más, emocionalmente apareció la alegría y la calma de poder haber escuchado y que me escuchen. Mm. Así que, bueno, eso es lo que quería compartir, de Gracias, que Lili. Gracias. Qué gratificante que hayas podido tener una semana, digamos, acompañada por estas emociones. No porque las otras no sean gratificantes, todas vienen a informarnos sobre algo, ¿no? Pero me alegro que te hayas podido ver con alguien que te haga sentir estas emociones, que te hayas reencontrado. Bueno. Dale, Patricia, no hay problema. A ver, a ver, a ver. Esperen que, ahí está, no puedo llegar a ver dónde está. Acá, presentar. Presentar. Bien. Bueno, como les compartí al principio, el encuentro de hoy va a estar atravesado por las emociones, las motivaciones y los sistemas de regulación emocional, basados en la mirada de Paul Gilbert, en el trabajo de Paul Gilbert. Como saben, motivación compasiva, Lorena, María y yo, trabajamos desde este enfoque de la terapia centrada en la compasión, desde este modelo psicoterapéutico y desde este modelo también de intervención, en donde hay una mirada muy profunda acerca de que este enfoque está basado en un enfoque motivacional, ¿sí? Entonces hay mucha atención puesta o mucho foco puesto en cuáles son nuestras motivaciones, cuál es la relación de nuestras motivaciones con nuestras emociones y cómo se pueden organizar estas en algo que vamos a llamar, que llama Paul Gilbert, los sistemas de regulación emocional, que no es algo que haya creado él, sino que él fue tomando de muchas teorías y fue armando su propia mirada, que es la que hoy vamos a presentar, y la que se integra con lo que dijimos, con este enfoque neurofisiológico, en cuanto a cuál es la relación entre la fisiología y las emociones, ¿no? Y cómo esto va guiando nuestros comportamientos y nos va encontrando en nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, y cómo se viene relacionando esto también con los tres fluires, como lo hemos visto de la compasión, ¿no? Cómo los sistemas de regulación también nos propician aquellas habilidades como para cultivar la compasión y los fluires de la compasión. Así que antes de meternos en los tres sistemas, estuvimos hablando en esta práctica, estuvimos un poco navegando cuáles fueron las emociones que nos acompañaron esta semana, pero vieron que uno dice, sí, la siento la emoción, pero ¿qué es la emoción? ¿Qué es una emoción? ¿No? ¿Qué es una emoción? Cuando hablamos de una emoción, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Qué es? Así que yo les propongo algo. Como puede que muchos tengamos muchas miradas o muchas ideas acerca de lo que son nuestras emociones, que compartamos en cuartitos, unos minutitos, qué es una emoción para cada uno de ustedes, y después volvamos y podamos construir una sobre la que vamos a trabajar, ¿sí? Sobre la que nos vamos a apoyar. Así que los invito a que nos unamos, son las 10, que nos unamos unos 7, 8 minutitos, en unos cuartitos de 4 o 5 personas, que podamos definir qué es una emoción y nos volvemos a ver en unos minutos. ¿Está bien? Así que les va a llegar la invitación para que se puedan unir, y yo les aviso un minuto antes para que nos volvamos a encontrar. Ahí está. Bueno, bienvenidos otra vez. ¿Cómo les fue en los cuartitos? ¿Cómo fue la experiencia de compartir qué son las emociones? Eran 4 salas, así que me gustaría que haya como
un delegado por sala y cuente un poco qué fue lo que estuvieron intercambiando y vamos compartiendo. Así que, ¿quién quiere empezar? Esperen que no me acuerdo. Tenemos la sala 1, es de Claudia, Lili, Marce, Moni. ¿Qué estuvieron compartiendo acerca de qué es una emoción para ustedes? Bueno, fue muy, muy interesante todo lo que fueron diciendo las chicas. Y entonces rescatamos algunas palabritas. Yo quisiera que después, porque nos faltó una que dijo Claudia, Clau, después vos la podrías agregar un poco o ampliarla, pero llegamos un poquito a estos acuerdos, a decir que, bueno, que pensamos que las emociones eh, están vinculadas a una reacción, a un movimiento, a un impulso interior, que tendría un componente psicofisiológico y que impacta en el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo como esa caja de resonancia de las emociones. Y también ahí me gustaría que Claudia pudiera agregar esto de primero el cuerpo, dice ella, ¿no? O Mónica. Moni, ¿podrías agregar eso que estaba muy lindo? Fue Claudia la que comentó eso. Claudia, cierto. Yo. Claudia. O sea, fue algo que a mí me llamó la atención, y no sé si lo entendí bien, pero hay una neurocientista española y en un estudio que ella mostró, ahí decía que nuestro cuerpo registraba, no me acuerdo, eran segundos antes, eh, la emoción, la sensación y luego como la conciencia. Entonces, eso también hablábamos y yo les compartía, cómo nuestro cuerpo registra, lo sentimos y luego le ponemos nombre a eso que sentimos. Eso era respecto a la emoción. Ok, bien. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muy interesante. En la sala de Cris, de Erika, de Julio, de Nati. ¿Cómo fue la compartida? ¿Qué encontraron? Estamos charlando. ¿Cómo, que Nati? queríamos quedarnos charlando, se nos hizo súper rápido. Cortito. Sí, sí. Bueno, hablábamos un poco también de cómo lo que siente el cuerpo es real, más allá de que quizás el pensamiento, sabemos que no, que puede ser como más subjetivo, pero cómo el cuerpo da información sobre lo que nos pasa en estas reacciones, en estos impulsos. Y compartíamos mucho como esto de que quizás el enojo es una de las emociones que visiblemente más se siente, y después detrás de ese enojo hay un montón de otras emociones a elaborar, a sentir, a procesar. Y hablábamos mucho, bueno, de este sentimiento, de esta reacción corporal, de este impulso, de cuántas cosas por seguir aprendiendo de las emociones. Bien. Bien. Gracias, Nati. Hardy, Javi, Patri, Tania, Caro. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Bien, también teníamos hartas como visiones. Hablamos, ahí Hardy, ayúdame con la primera definición que diste, como de un dispositivo. Claro, serían como dispositivos que están como preinstalados para tener respuestas rápidas, no reflexivas, y poder tener o cumplir una función adaptativa básicamente. Sí, Eso. hablamos harto de la función como de las emociones que nos permiten sobrevivir, también como de los tipos de emociones que hay, quizás algunas más básicas y otras que son más sociales. Hablamos también después de la importancia como de la educación emocional, que debería ser un ramo en los colegios, porque así también como las respuestas que tenemos a eso emocional
nos permite como cuidarnos a nosotros mismos y con las personas con quienes nos relacionamos, y creemos que eso igual es clave para eso mismo, para sobrevivir. Bien. Bueno, interesante lo que trajeron todos. Gracias, Javi. Yo me estuve anotando algunas cosas que me gustaría que profundicemos, ¿sí? Pero me parece interesante que charlemos sobre esta diferencia entre diferencia no, sino como muchas veces nos referimos a las emociones y a los sentimientos, o a los sentimientos como en lugar de las emociones. También muchas veces hay traducciones con respecto a las emociones en inglés como feelings, que son sentimientos para nosotros, y hay cierta distinción entre las emociones y los sentimientos. Los sentimientos están más en relación a lo que pienso de aquello que siento, ¿no? Es como tiene un componente más subjetivo, es para cada uno aquello que puedo yo pensar de esto que estoy sintiendo, ¿no? Están en relación sentimiento y emoción, pero nos estamos refiriendo acá a la emoción pura, esto que ustedes traen como dijiste, Javi, recién, como dispositivos preinstalados con funciones adaptativas, que ahora vamos a ver un poquito más estas visiones, como dijeron las chicas al principio, vinculados a una reacción, un impulso interior, un componente psicofisiológico que impacta en el cuerpo, como estos impulsos no son las emociones, sino que componen a las emociones, ¿sí? Una emoción tiene que ver con mucho más que un impulso y una reacción. Las emociones tienen sus componentes también, y el impulso de acción, aquello que a mí me impulsa la emoción, que tengo ganas de hacer, es un componente de la emoción. Y bueno, la importancia de validar lo que la emoción trae, la función de esta emoción, lo que venimos sintiendo en el cuerpo, esto que traías, Claudia, de la información que Lore ya nos fue explicando en varios encuentros anteriores, con respecto a esta bidireccionalidad que tenemos de la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente, ¿no? Y en eso también, acuérdense de las competencias cerebrales nuevas y antiguas, esta relación que hay constantemente entre las competencias y cómo nos quedamos muchas veces atrapados en estos bucles, y creemos que la emoción nos pasa solamente acá también, porque la estamos pensando. Pero bueno, bien, interesante esto de los tipos de emociones básicas y sociales. También me gustaría que compartamos, para tener una información complementaria con respecto a la vida emocional, más que la vida emocional, sino con respecto a cómo se fueron construyendo las emociones. Esperen que voy a compartir, y acá se me complica, ahí está. Y esto que compartían Javiera, que traías vos, Hardy, con respecto a estos dispositivos que están preinstalados, que tienen funciones adaptativas. Hay dos visiones con las cuales nosotros queremos compartir con respecto a las emociones, que son las que vienen teniendo mayor predominancia en la ciencia, ¿no? Tenemos la visión clásica de las emociones y la visión constructivista de las emociones. Y con respecto a esta visión clásica, está en relación a esto que traían ustedes, ¿no? Como aquellas emociones que nosotros traemos como desde la evolución, como producto de la evolución, que van dejando determinadas huellas en nuestros cerebros y que se activan en determinados momentos por disparadores internos o externos. Disparadores internos, como saben, pueden ser nuestros pensamientos. Disparadores externos puede ser algo que vemos algo que sucede, una interacción con un otro, algo que nos dice. Esta también interacción entre lo interno y lo externo. Cómo estas experiencias activan estas huellas que son producto de la evolución y surgen determinadas emociones. Entonces, como vemos ahí en la imagen de los monitos, esta visión más clásica la vamos a encontrar en trabajos, no sé si conocen el trabajo de Paul Ekman, que es un psicólogo que trabaja sobre esperen,
quería agrandar la imagen de ustedes, ahí está, que trabaja sobre que hay determinadas emociones universales, es decir, que en Chile, en Argentina, en Perú, en África, en Israel y en cualquier parte de este planeta, todos sentimos las emociones de determinada manera, aquellas que son universales, como por ejemplo el enojo, la alegría, la tristeza, que no solamente las sentimos igual, sino que las expresamos, tenemos gestos que se corresponden a esa emoción y que todos tenemos los mismos gestos. Entonces, sobre este trabajo, hubo mucho trabajo hay una serie que se llama Lie to Me, que está todo el sistema forense trabajando sobre, creo que es no la vi yo, pero creo que alguna descripción escuché con respecto a que la FBI va encontrando casos a través de analizar los gestos de las emociones y va incriminando a las personas en función de eso. Y no está ni bien ni mal, es una visión, somos producto de la evolución, pero hay algo más que también trae el mundo de las emociones que Lorenz nos les va a poder contar un poco mejor con respecto a la visión constructivista, que es un poco más contemporánea. Sí, y tiene un poquito más la línea de lo que nosotros venimos hablando también cuando hablábamos, ¿se acuerdan? En los primeros encuentros de esta mirada como de cerebro predictivo, ¿no? Que está como muy en sintonía de cómo procesamos la información, ¿no? A medida que vamos avanzando, hoy hay muchísimas discusiones acerca de qué es una emoción. De hecho, hay un montón de personas que no se ponen de acuerdo. Si uno entra a veces en determinadas, en PubMed y ve se arman artículos sobre discusiones sobre qué es una emoción, o sea, hay un montón de personas que digamos que estudian esto que no se ponen de acuerdo, pero nosotros sí queríamos exponer todas las visiones que hay. Y creo que las dos más importantes tienen que ver con esta idea, ¿no? Una, esto que traía Hardy, ¿no? Como si nosotros tuviéramos estos dispositivos instalados, ¿no? Por ejemplo, el dispositivo del enojo, el dispositivo de la alegría, entonces que determinadas situaciones, tanto externas como internas, dispararían esos dispositivos y esto se expresaría más o menos de la misma forma en la mayoría de los humanos, ¿no? Como si hubiera realmente un dispositivo para cada emoción. Lisa Barrett, que es una neurocientífica muy interesante que yo la verdad que les recomiendo leer, hay un libro muy interesante sobre ella, que escribió ella, El mundo de las emociones, ahí no me acuerdo la Nati. ¿Me escuchan? Sí. Ah, pensé que se me había taldeado a mí. El libro se llama Cómo crear un cerebro emocional. Yo se los puedo compartir, se los mando por el chat. Tengo el libro y se los mando por el chat. Solo que está tengo un resumen en español, así que, porque si no el libro está en inglés. Creo que Lore, ¿no? ¿Me Se quedó congelado. Ahí está. Igual si lo puedes mandar en la versión de inglés, que esa es completa. Más completa. Ahí está. Sí, pero Pero- me fijo. Estoy, ¿no? Ay, perdón, ahí estoy, ¿no? Me había ido yo, me parece. Sí. Ah, no sabía si eran ustedes o era yo, porque como estábamos compartiendo, viste, veo un cuadrado nada más. Disculpen. Bueno, entonces, no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, yo seguía hablando como una genia. Pero bueno, esta idea, ¿no? De tener como un dispositivo, como si fuera que hay un área del cerebro que se encarga del enojo, un área del cerebro que se encarga, y cuando uno mira el cerebro, no hay áreas del enojo, no hay áreas de la alegría, no hay áreas de la ira, no hay áreas de la vergüenza, ¿no? Entonces ella realmente pone en discusión y critica mucho esta mirada, más, digamos, más clásica de las emociones. Entonces, si querés, descompartimos, Nati, prefiero mirarlos y después si querés ponemos el slide. Ahí está, gracias. Entonces, lo que trae Lisa Barrett es que ella lo que dice es que lo que sí es universal es el afecto, ¿no? Y el afecto tiene estas cualidades de
tiene dos cualidades. Una, esta sensación de agradable, desagradable, y otra es esto de cuán intenso es, ¿no? Si es poco intenso o es muy intenso, es decir, la intensidad. Entonces, la valencia, que vendría a ser cuán agradable es lo que yo estoy sintiendo, y la intensidad de lo que yo estoy sintiendo. Y eso viene, toda esa información viene de nuestro cuerpo y lo sentimos desde que nacemos, desde el minuto cero. El bebé siente que hay algo que es agradable, que hay algo que es desagradable, que hay algo que es intenso, que hay algo que es un poco más intenso, pero no sabe qué es, ¿no? Entonces llora, porque el bebé no puede decir, esto es enojo, esto es alegría, esto es vergüenza, ¿no? Entonces lo que sí es universal para Lisa Barrett es el afecto. Ahora, cuando ese afecto sube, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa información, llega a la corteza y la hacemos consciente, de acuerdo al contexto y lo que estemos pasando en ese momento puntual, nosotros vamos a etiquetar a ese afecto o a esa sensación afectiva como enojo, vergüenza, alegría, dolor. Y esto tiene mucho sentido con la visión constructivista y del cerebro predictivo que venimos diciendo. Entonces les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de panza, ¿no? Entonces, si ese dolor de panza yo lo tengo el día antes de rendir un examen, probablemente yo diga, este dolor de panza es miedo, ¿sí? En cambio, si yo el dolor de panza hoy tengo el mismo dolor de panza, pero anoche comí algo que estaba en mal estado y tengo el WhatsApp con todos mis amigos diciéndome, uy, estuve vomitando, me siento mal, no sé qué, ¿voy a decir que ese mismo dolor de panza es miedo? No, voy a decir, me cayó algo mal, ¿no? Entonces, creo que la visión constructivista lo que nos trae es que lo que es universal es la sensación, es el afecto, pero después nuestro cerebro predictivo etiqueta de acuerdo al contexto, de acuerdo a mis experiencias y de acuerdo a mis vivencias, le pone nombre y dice, esto es enojo, esto es alegría, esto es tristeza, esto es vergüenza. No hay un dispositivo único, no es que yo aprieto el botón del enojo, ¿no? Entonces, porque tampoco encontramos en el cerebro áreas que sean específicas para cada esto, sino que literalmente lo que vemos en el cerebro es que todas estas sensaciones se construyen, suben a la ínsula, que es el área que se encarga de la interocepción, que vendría a ser como el afecto, ¿sí? ¿Se acuerdan la ínsula? Toda esa información que sube desde el cuerpo hasta el afecto, ¿no? Hasta la ínsula, lo hago consciente, pero después uso todas mis capacidades, mis experiencias previas, lo que traigo, ¿no? y le pongo la etiqueta. Entonces, esa es la visión como un poco más constructivista, que es muy interesante, porque también ella critica mucho y dice cómo uno puede, ¿no? También con gestos y inferir tanto lo que el otro está sintiendo. No sé si tenemos esa capacidad. Entonces pone en duda, ¿no? Un montón de, digamos, por ejemplo, a nivel de la justicia, hay todo un capítulo que tiene que ver con la justicia y cómo nosotros inferimos lo que pueden estar sintiendo los demás, cuando en realidad por ahí no lo sabemos, ¿no? Y lo hacemos solamente por el tipo de cara, ¿no? Por esto que traían de la expresión de las emociones en forma también universal. Así que bueno, no queríamos dejar de traer esta mirada, que creo que está muy en sintonía con lo que venimos hablando acerca de las neurociencias, y este giro que trae ella es muy, muy, muy interesante. Y esto también habla de que nosotros, también podemos trabajar sobre nuestro mundo emocional en ese sentido, ¿no? Porque si nosotros trabajamos sobre nuestros propios patrones mentales, también vamos a cambiar la forma en la que vamos a etiquetar esas sensaciones corporales, ¿no? Así que bueno, si querés ahora Nati, poné el slide a ver, porque no me acuerdo qué tenía, pero bueno, esa es específicamente la mirada constructivista, que creo que es un aporte muy interesante, y los animo a que lean este libro o a que busquen su página también, que ya... Hay una charla TED que les podemos mandar por el chat también. Sí, está buena. Bastante como... Acá, ¿no? Bueno,
creo que es un poco lo que dijimos, ¿no? El afecto más las experiencias pasadas, eso es lo que así se construye. Entonces la emoción se construye, ¿no? Cuando le damos significado a esa experiencia afectiva es que se construye la emoción, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo sobre esto, porque por ahí a veces resulta como un poco novedoso, pero bueno. Pero, en definitiva, un poco compartir esta visión, más allá de que nuestro enfoque también de trabajo y mucho de lo que Lorena viene compartiendo. ¿Estoy desmuteada? Sí. Viene compartiendo a lo largo de todo el diplomado. Algunas veces nosotros le hemos mencionado que desde la terapia centrada en la compasión siempre trabajamos como desde esta visión de que no es nuestra culpa, sino nuestra responsabilidad. ¿Sí? Y un poco en la práctica estuvimos vivenciando esto de, bueno, poder observar qué emociones estuvieron presentes en la semana, que no las elegimos, ¿sí? Suceden, y tener esta visión a mano, pudiendo como desengranar la experiencia emocional con la valencia, con el afecto y también con cómo yo voy construyendo mi vida emocional, da esta posibilidad, como dijo Lore hace un ratito, de poder cultivar una inteligencia emocional un poco más efectiva, ¿sí? No que, bueno, son producto de la evolución y ya quedan ahí y somos eso y no hay forma de cambiarlo. O yo tengo la tristeza la siento la tristeza igual que la siente Marcela estando en su vida, ¿no? De alguna manera nos va convirtiendo en agentes más activos de nuestro propio bienestar. Pero bueno, es importante conocer cómo podemos relacionarnos con aquello que nos pasa y entrenarnos en poder relacionarnos con aquello que nos pasa de una manera más efectiva, asertiva, con mayor distancia, con mayor atención, etc. Bien, bienvenida, Cuca, que estabas un poquito descompuesta, se acaba de sumar, buen día. Nati. Sí, Julio. Sí, mire, quería hacer una consulta. Entiendo la visión constructivista, finalmente es como el proceso de cómo finalmente este afecto se transforma en una emoción. ¿Sí? Lo entiendo así como un proceso. La pregunta mía es, ¿cuál es la otra visión? ¿Cuál es la no constructivista? ¿Cómo se define la emoción en la otra visión? En la visión clásica, en aquella que, digamos, esto que traía Hardy, ¿no? Como que son dispositivos que tenemos, estancos ahí, nacemos con esos dispositivos para sentir enojo, para sentir tristeza, para sentir diferentes emociones, como si nosotros no tuviéramos la posibilidad de poder hacer algo con nuestra historia y esa emoción, ¿no? Como la manera en que nosotros fuimos moldeados por nuestras experiencias en relación a lo que estamos sintiendo. No sé, yo te traigo un caso, por ejemplo. ¿Y eso sería, sí, perdón, como una reacción más instintiva? A ver, ¿cómo sería una reacción más instintiva? Lo que pasa es que entiendo la constructivista como este proceso donde finalmente partimos en el afecto, terminamos la emoción y le damos como el cuerpo a la emoción. Y entonces la otra visión, ¿cuál sería? Es decir, que es más por instinto. No entendí mucho lo que decía Hardy, pero venimos seteados. ¿Qué significa eso? ¿Que es una reacción de instinto? Sí, como si ya estuviera programado eso, ¿no? Como si hubiera algo programado adentro de nosotros, y en realidad las emociones se van construyendo a lo largo, o sea, el repertorio emocional que cada uno tiene, no es que todos tenemos el mismo repertorio, de hecho, hay países en donde hay emociones que hay nombres de emociones que para nosotros no son totalmente ajenas, ¿no? Porque las emociones, en realidad, el
el repertorio se va construyendo de acuerdo a las experiencias que nosotros vamos teniendo. En cambio, la clásica dice, no, todos tenemos este dispositivo que es enojo, todos traemos este dispositivo que es alegría, y todos traemos este dispositivo que es la vergüenza, y las manifestamos así, como si realmente tuviéramos eso programado adentro, y nosotros lo prendemos y lo apagamos de acuerdo a lo que nos está pasando afuera. Esta visión dice, no, eso no es así, nosotros no traemos programado, lo vamos construyendo, ¿no? Lo vamos construyendo, no lo traemos todo de una. Lo único que traemos es esta capacidad de sentir. Entonces, vos construiste el enojo, Julio, de acuerdo a tus experiencias vividas, ¿no? De acuerdo a tus experiencias, para vos el enojo es de una forma determinada, y para mí el enojo probablemente sea de otra forma. Y esto nos da mucha capacidad, porque también de decir, bueno, mucho poder sobre esto de que si nosotros logramos cambiar, ¿no?, estos patrones mentales, una vez más, como nuestro cerebro es neuroplástico, si nosotros lográramos cambiar estos patrones mentales, también podemos cambiar nuestro mundo emocional. No son fijos, ¿sí? Porque nosotros, al cambiar la interpretación que hacemos de nuestro afecto, también estamos cambiando las emociones. Me queda ¿no? claro, me queda claro. O sea, no es una programación algo que viene seteado para esta visión, sino que lo único que tenemos seteado es el afecto, es la forma, es esto de agradable, desagradable, intenso, poco intenso, ¿no? Pero la etiqueta, sí, es lo que podemos ir cambiando, que no es menor, ¿no? Porque es lo que nosotros decimos, me siento enojado, me siento, ¿no? Todo pasa en milisegundos, como decía, creo que Claudia traía más esta visión, ¿no? No sé si era justo Alisa Barrett la que había escuchado, pero cuando Claudia habló, ella traía un poco, aproximaba esto, ¿no? Un poco más a esta mirada. Ok, muchas gracias. No. Bueno, y así como les hemos presentado estas dos visiones, la clásica y la constructivista, les vamos a compartir la visión desde donde estamos trabajando nosotros, como les dije al principio, desde la terapia centrada en la compasión, desde esta mirada de el modelo de CFT, que un poco integra, ¿sí?, las dos visiones, la clásica y la constructivista, de alguna manera, ¿no?, como para simplificar. Pero para que nos quede un poco así como una cierta claridad, luego de presentar estas dos visiones, para lo que vamos a trabajar en cuanto a la regulación emocional a través de los sistemas motivacionales o emocionales que vamos a ver en un ratito, las emociones evolucionaron para ayudarnos, y sobre todo las emociones son guías para nuestras motivaciones de especie. Son guías que nos están avisando cómo se van cumpliendo estas motivaciones, si se van cumpliendo o no nuestras motivaciones de especie. Y como son guías para nuestras motivaciones, las motivaciones organizan el cuerpo y la mente, es decir, nos van a dar la dirección, el foco de nuestra atención, toda la dirección de nuestros pensamientos, la dirección de nuestros impulsos de acción, yo no veo la presentación, pero ahí veo que está los pensamientos, los sentimientos, aquello que pensamos, de esto que estamos sintiendo, cómo lo expresamos desde lo gestual, desde lo físico. Esta araña que ven ahí ustedes al costadito es lo que a nosotros nos referimos con que las motivaciones son grandes organizadores del cuerpo y de la mente, y que están todo el tiempo operando para que nuestras motivaciones, para que nuestras emociones nos guíen si nuestras motivaciones se están cumpliendo o no. Vamos a entrar en esto un poquito más profundo en breve. Pero como fueron diciendo ustedes también cuando compartimos, implican un conjunto de respuestas, que estas son expresiones fisiológicas, corporales y faciales. Hay un deseo de actuar, de comportarse de determinada manera, esto que ustedes llamaban como reacción, impulso, y yo les dije, no es solo la emoción eso, sino que es un componente de la emoción, la reacción, el impulso es un componente. Y esta forma consciente de escribir la experiencia, es decir, de poder autoobservar y generar esta posibilidad de
autoconciencia sobre lo que estamos sintiendo en esa experiencia. Ok. Un segundo. Entonces, para resumir, desde esta visión, quédense con esta idea de que tenemos dos visiones, la visión clásica y la constructivista. Tenemos esta posibilidad de construir nuestras emociones, pero también las emociones evolucionaron y que están al servicio de nuestras motivaciones de especie, y que estas motivaciones nos están guiando todo el tiempo acerca de y que las emociones son guías para estas motivaciones. Entonces, ahí voy. Yo los dejé de ver, a ver, ahí está. Bien. Entonces, cuando nosotros vimos en la clase, en el encuentro de competencias cerebrales, hemos estado hablando de las competencias cerebrales nuevas y antiguas, y también hemos estado hablando de que hay tres grandes grupos de motivaciones que evolucionan, de motivaciones de especie que compartimos los seres humanos, ¿sí? Y los mamíferos. Y estuvimos hablando de tres grandes grupos de motivaciones. Voy a avanzar porque ya estamos un poco... esperen, estamos un poco atrasados con el tiempo, pero voy a avanzar, voy a saltearme este ejercicio y voy a hablar directamente de las motivaciones. Entonces, como vemos ahí, las emociones sirven de guía para nuestras motivaciones nuevamente, que nos están anunciando cómo se van cumpliendo o no. Y estos tres grandes grupos de motivaciones, no sé si se acuerdan, pero estaba en relación a evitar daños, estas emociones que detectan y responden ante las amenazas, como vemos acá, ¿sí? Evitar daños, la motivación de evitar daño, la motivación que está en relación a la búsqueda de recursos, de logros, de metas, de estatus, de reproducción, de alimento, todo aquello que necesitamos para nuestra supervivencia, y que están más en relación a emociones energizantes y que están en constante movimiento para la búsqueda de recursos. Y el tercer gran grupo de motivación de especie tiene que ver con esta motivación de cuidado, de seguridad, de protección, en donde vamos a encontrar emociones que están en relación a la posibilidad de conectarnos con la tranquilidad, puede que haya calma, pero sobre todo esta posibilidad de enraizamiento, como de cuidado, de poder sentirnos seguros con estas emociones que se van constituyendo en nuestros tres grandes grupos de motivaciones. Entonces, si las motivaciones son grandes organizadores del cuerpo y de la mente, y nuestras emociones son guías que nos anuncian cómo van estas motivaciones cumpliéndose o no, se van a conformar estos tres sistemas que les vamos a llamar sistemas de regulación o sistemas de motivación, ¿sí? Ahí como los están viendo en la pantalla. Y como tenemos tres grandes grupos de motivaciones, vamos a ver cómo se van organizando estas motivaciones y sus familias y las emociones que se van suscitando. Entonces, tenemos nuestro sistema de amenaza, que ahora vamos a entrar más en detalle, pero es este sistema que se apoya sobre esta motivación de evitar daños, nuestro sistema de búsqueda y logros, que se apoya en esta motivación de búsqueda de estatus, reproducción, alimentos, todo aquello que necesitamos y que nos da línea y dirección hacia donde nos vamos moviendo para concretar nuestras necesidades, deseos, y el sistema de protección, seguridad, filiación, más que de seguridad y de calma, de filiación, seguridad y protección, en donde puede que experimentemos esta emoción de calma, pero que está más en relación a los otros, al cuidado de uno mismo, al cuidado de los otros, a esta relación que se da en nuestras experiencias más tempranas de cuidado, y cómo estas experiencias más tempranas de cuidado van moldeando también la forma en la que nosotros nos vamos relacionando con nosotros mismos y con los demás. Así que esta es la propuesta desde Paul Gilbert con respecto a los sistemas motivacionales y en relación a las motivaciones y a las emociones, y vamos a adentrarnos un poquitito en cada uno. ¿Ya los conocían? Bueno, Lili sí sé que sí,
pero ¿alguna vez lo habían visto a los 3 sistemas? Bien. Sí, Hardy también. Sí, bien. Bueno. Ahí está. Bueno. Q, yo no sé cómo estás, pero cuando quieras, activate también, ¿eh? Tenemos... ¿Crees que... Buen día para todos. Nati, ¿querés que la pase yo a la presentación? Que a lo mejor los ves mejor y... Bueno, dale, comparto. Dale. Sí, Me tenés que habilitar. ahí está. Ahí va. Bueno. Bien. Entonces, hablamos que el sistema de amenaza se apoya sobre esta motivación de evitar daños. Y en cuanto a esta motivación que está operando por detrás, nos ayuda a detectar y a responder a las amenazas que percibimos, ya sean tanto reales o imaginarias, ¿no? Nos permite estar todo el tiempo alerta, sí, en alerta sobre qué amenazas están a nuestro alrededor, ¿sí? Y estas emociones que se relacionan con este sistema están más en relación a la ira, al miedo, a la ansiedad, al disgusto, a la vergüenza, a los celos, a la culpa. Y en este sistema habita esta mentalidad de amenaza. ¿Qué significa esta mentalidad de amenaza? Si mi motivación es todo el tiempo estar detectando amenazas, y nuestras motivaciones son grandes organizadores del cuerpo y de la mente, toda mi atención va a estar puesta en registrar estas amenazas. Por ejemplo, y que también está muy en relación a lo que hemos visto con el sesgo negativo, ¿sí? Que hemos visto esos ejemplos que si queremos comprarnos unas zapatillas y vamos a 10 negocios, a 10 locales de zapatillas, y en 9 nos tratan bien, pero en 1 nos tratan de una manera que nos resulta desagradable, vamos a estar constantemente como focalizados en esa experiencia que no resultó agradable para nosotros. Entonces, esta mentalidad de amenaza está todo el tiempo rastreando estas amenazas, y estamos todo el tiempo alertándonos de que puede que haya amenazas posibles o no, y que estamos motivados por esta reacción de protección. Es decir, este sistema tiene determinada motivación que está operando, determinada función, nos alenta, alerta, esto estuvo al servicio de nuestra supervivencia, está al servicio de nuestra supervivencia este sistema, y tienen ciertos cambios fisiológicos, es decir, que cuando nos sentimos amenazados o cuando estamos sondeando amenazas constantemente, habitando este sistema, hay ciertos cambios fisiológicos dentro de nuestro... Sí, hay algo ahí que está mal. Sí, un poco los cambios fisiológicos son los que te llevan a determinados comportamientos de lucha, huida, parálisis, ¿no? Sí. Entonces, cuando estamos en este sistema y nos sentimos de esta manera, estos son los comportamientos que vamos a encontrar, ¿sí? O vamos a luchar, o vamos a huir, o nos vamos a quedar paralizados. Cuando estamos hablando de lucha nos referimos más a comportamientos de agresión, a huida nos referimos más a comportamientos de evitación, ¿sí? Cuando no queremos... no sé, hay algo en lo que no estamos de acuerdo, pero no queremos generar conflicto, entonces directamente nos quedamos callados, o nos quedamos paralizados, más estos comportamientos de sumisión. Y dentro de este sistema también hay cambios en lo que tiene que ver con lo hormonal y lo más fisiológico, ¿sí? Con los neurotransmisores, que es que en este sistema se activan la adrenalina y el cortisol, ¿sí? Esto de, nuevamente, la bidireccionalidad, ¿no? La integración.
nos están pasando hay cierta activación de ciertos químicos en nuestros cerebros, hay ciertos comportamientos, hay ciertos cambios fisiológicos, y todos están apoyados sobre estas motivaciones de detección y protección de la amenaza, o de evitar daños. Sobre esto se basa nuestro sistema de amenaza, y en este sistema encontramos estas emociones: ansiedad, miedo, ira, vergüenza y asco. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, justo yo estaba poniendo en el chat. Ay, Sí. perdón. ¿Sí? No, sí, Marcela, no, yo te estaba por responder tu pregunta. Ah, ok. Sí, es correcto asociarlo con el sistema simpático. Sí, en parte sí, y en parte más o menos, o sea, pero sí, en gran parte es el sistema simpático, eso lo vamos a ver, por eso ahora lo vamos a pasar un poco más rápido, pero toda esa parte de cómo manejamos el estrés y las amenazas, lo vamos a ver con la teoría polivagal. Entonces sí, lo vamos a ver a la tarde, toda la tarde, pero sí, en gran parte el sistema de amenaza tiene que ver con el sistema simpático, ¿no? Que es este activador de la fisiología, en donde, digamos, participan activamente el hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal, que liberan adrenalina y cortisol, ¿no? Pero sí, en gran parte este es el sistema simpático, pero no es exclusivo, lo vamos a ver a la tarde. Gracias. Patricia. Sí, a mí lo que me llama la atención es que no se diferencia entre una amenaza real y la imaginaria. Y ahí la importancia de nuestra mente, de nuestra predisposición. ¿Ya? ¿Cómo definimos si es real o si lo que es real para nosotros lo es para otro no? Sí. Sí, no hay diferencia, es una amenaza, ¿no? Y ese sistema está ahí detectándola. Bien. Bueno, el sistema que se apoya sobre aquella motivación de búsqueda, ese es el sistema de búsqueda y recompensa, y que también tiene como esta motivación de que nos permite detectar, obtener recursos, ir en búsqueda de aquello que necesitamos para nuestra seguridad, para nuestro desarrollo personal, para nuestros deseos. Y que este sistema nos aporta un montón de energía que nos permite identificar qué es lo que necesitamos. En el mejor de los casos nos permite identificar, porque muchas veces vamos en búsqueda de muchas cosas sin poder identificar si esto es realmente lo que necesitamos. Pero ahora vamos a ver un poquito estos tres sistemas, como los presentamos al principio, están en forma equilibrada, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estos sistemas están muy focalizados en la amenaza, o por ejemplo ahora que estamos en este sistema de búsqueda, estamos mucho tiempo buscando cosas todo el tiempo que nos pasan con nuestras emociones, ¿no? Entonces, este sistema se apoya en esta motivación de búsqueda, tiene que ver con las emociones más de excitación, de entusiasmo, de alegría, de pasión, de esta recompensa, ¿sí? Este sistema es este sistema que está todo el tiempo en este circuito de recompensa, cuanto tengo algo y quiero más, en cuanto a cuando se empieza a desregular este sistema de recompensa todo el tiempo está activado, y se activan nuestras hormonas de dopamina, ¿no? Este sistema dopaminérgico que más es mejor, tengo una cosa, quiero más y más, búsqueda de más y más y más y más. Y está todo el tiempo, digamos, la fisiología que está activa en este sistema está más en relación a la excitación, a buscar, en la búsqueda constante. Entonces, este sistema, está bien o mal, no lo necesitamos, nos permite dar cierta línea hacia la búsqueda de aquello que necesitamos para nuestra seguridad. Vamos a ver un poquito qué pasa cuando, bueno, estamos todo el tiempo circulando por este circuito de recompensa. Y el sistema de filiación, seguridad y cuidado y de protección tiene esta motivación de hacernos sentir seguros, protegidos,
en el vínculo con los demás y con nosotros mismos. Y la familia de emociones que compone este sistema está relacionada con las emociones de seguridad, de confianza, de tranquilidad, de armonía, de amabilidad, de cooperación. Disculpen, está pasando como una manada de perros por mi casa. Que no estarían en el sistema de seguridad en este momento. Sí. Se estarían sintiendo amenazados. Y la importancia de este sistema de seguridad, de protección y de filiación, es que nos permite regular, es el gran regulador del sistema de amenaza y del sistema de búsqueda, ¿sí? Nosotros hablamos de que estos sistemas, para que hablemos como de cierta regulación emocional, deben estar balanceados, pero el que nos permite ese balance es este sistema de seguridad, de filiación y de protección. Entonces, si este sistema de cuidado se apoya sobre esta motivación de protección y de cuidado, que también está en relación a nuestras experiencias de cuidado, esto nos va dando mucha información en relación a dónde podemos nosotros ir cultivando aquellas habilidades para nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces, y también traigan la relación esto de los fluires también de la compasión, esto de poder ofrecernos cuidado a nosotros mismos, cuidado de los demás, de poder recibir cuidado de los otros. Y como tiene esta función de balancear los otros dos sistemas, nos permite este funcionamiento óptimo de alerta y de búsqueda de recursos para proporcionarnos mayor bienestar. Esto que yo les decía, ¿no? No hay ni uno ni mejor ni peor. Lo valioso es que podamos tener un funcionamiento óptimo de cada uno de estos tres sistemas y de cada una de estas motivaciones que componen estos tres sistemas. Y también hay ciertas hormonas que se activan en este sistema de cuidado, seguridad y protección, que están más en relación a las endorfinas, los opioides, la oxitocina, esta hormona que las mujeres tienen cuando son mamás, ¿no? Que operan todo el tiempo en relación a también ese bebé que acaba de nacer y la relación con esa mamá que acaba también de traer ese niño al mundo. Y, pero que tenemos todo el tiempo, ¿no? La gente lo asocia a eso, pero que claramente está operando gracias por todo esa el tiempo. Y los hombres también, ¿no? Sí, claro, claro. Es la hormona que genera vínculos, ¿no? Es aquella hormona que genera el vínculo, la seguridad, la confianza, promueve todo eso, ¿no? Bueno, sí, sí. A veces, y protege el grupo, porque con personas que considera fuera de grupo, la oxitocina a veces puede también promover comportamientos agresivos, con aquellos, por ejemplo, que considera fuera de grupo y que cree que puede hacer daño, por ejemplo, a su cría o a la gente de su propio grupo. Así que es muy interesante, porque es la hormona realmente que genera estos vínculos sólidos y la confianza entre su propio grupo. Bien, entonces, a mí me gustaría leerles y mostrarles algunos ejemplos, porque los que vimos están más en relación a un balance de nuestros sistemas, pero me gustaría mostrarles, esperen que les voy a mostrar una imagen, ¿no? De cómo están los tres sistemas de regulación de Ana, ¿sí? Un caso X. Entonces, ¿qué vemos acá? Que hay un gran desbalance en su sistema de amenaza, es decir, Ana está constantemente focalizada en detectar aquellas amenazas que le permiten sobrevivir. Hay cierto foco también en búsqueda de recursos y hay muy poca posibilidad, una posibilidad muy chiquitita de poder regular digamos, su relación
en cuanto a al cuidado, a la seguridad y a la protección. Esperen que quiero leerles acá un poco la historia de Ana. Entonces, Ana se describe a sí misma como una guerrera, se preocupa mucho por las tareas de su escuela, sobre lo que la gente piensa de ella, y por lo que el estrés le genera en su cuerpo. Quizás esto les da una pauta para pensar, bueno, ¿qué dibujó Ana? Comenzó dibujando un gran círculo que representa su sistema de amenaza. Ana comenzó a evitar todo tipo de salidas sociales que le disparaban su ansiedad. ¿Sí? Ahí vemos, el comportamiento que tuvo es de evitar. La emoción que está primando en Ana es la ansiedad. Su humor sufre algunas modificaciones y había una motivación muy baja para hacer cosas, que esto está en relación al sistema de logros. Ana nunca sintió compromiso por alguna actividad específica y su sensación de logro es muy baja. Por lo cual su sistema de meta y logro en comparación con su sistema de amenaza era mucho más chico. Ana se sintió incapacitada para pedir ayuda a alguien. Acá vemos cómo se activa, cómo es la activación de su sistema de cuidado, a poder contarle a alguien esto que le estaba pasando, ya que tenía miedo de que no la pudieran entender y que pensaran que ella era inadecuada. No tenía recursos para retornar a la calma, para encontrar un poco de paz para sus pensamientos, por lo que su dibujo, como vimos, su sistema de seguridad, de protección, no está en desbalance con respecto a los demás. Le muestro esto porque está bueno que podamos explorar, y vamos a explorar después del break un poquitito cómo están nuestros sistemas y cómo, acá hay otro caso, ¿no? Cómo estos sistemas se van desbalanceando también en relación a los contextos. Cómo podemos ir encontrando que en diferentes contextos nos sentimos de determinadas maneras, con determinadas personas nos sentimos de determinadas maneras, y cómo van jugando estos tres sistemas constantemente en relación al contexto. En la práctica que hicimos al inicio, que estuvimos un poco como haciendo una mirada, un barrido sobre las emociones que sentimos esta semana, en un momento yo les pedí que ustedes también estén atentos a quiénes estaban, con quiénes ustedes estaban compartiéndola, quiénes estaban ahí propiciando determinadas emociones, y eso nos va dando también este contexto en el cual se van organizando estos sistemas de regulación emocional. Entonces, ¿qué son nuestras emociones? Son guías que nos están avisando acerca de si nuestras motivaciones se están cumpliendo o no. Estas motivaciones son grandes organizadores de la mente y del cuerpo, y como grandes organizadores del cuerpo y la mente van organizándose en determinados sistemas que van teniendo su familia de emociones, sus comportamientos, sus reacciones fisiológicas, sus neurotransmisores, toda una fisiología que se activa. Con lo cual les vuelvo a extraer esta idea de que no es nuestra culpa, sí nuestra responsabilidad, o nuestro compromiso de hacer algo con esto, ¿sí? Entonces, si yo me siento amenazada y estoy sintiendo mucha ansiedad como Ana, y me surge este comportamiento de evitación, de lucha o parálisis, ¿tiene sentido que esto suceda? ¿Que esto no suceda cuando estamos sintiendo estas amenazas, estas emociones? Sí tiene sentido, porque es así como ese es el comportamiento que surge cuando estamos sintiendo estas emociones. ¿Tiene sentido que cuando estemos con alguna motivación más de búsqueda de recursos, estemos como alegres, excitados, como con ganas de buscar? Sí, tiene sentido. Lo traigo porque muchas veces me sucede, yo soy psicóloga, y muchas veces me sucede que cuando estoy con algún consultante, como si juzgara su respuesta de ansiedad, ¿no? Y eso hace que la ansiedad aumente. Juzgara su búsqueda de, no sé, estatus, de querer cosas en su vida. Bueno, son las reacciones que tenemos frente a esos comportamientos que se apoyan en determinadas motivaciones y que tienen determinadas emociones.
Sí, y me gustaría aclarar y que están, o agregar, que están relacionadas al repertorio, ¿no? A esto mismo que traían las chicas, a esta parte más constructivista de nuestra propia historia. Digo, parte de estar en este momento acá, a pesar del malestar físico que tengo, está relacionado concretamente a estar haciéndole el aguante a las chicas, estar de alguna manera cultivando para mí o a mi manera, apoyando aunque sea desde lo más técnico, mostrando las filminas, mi propio sistema de cuidado. Quiere decir, estos sistemas van a ir entrelazándose dentro de un contexto específico que tiene que ver con nuestras propias historias, ¿no? Tiene sentido dentro de mi propio repertorio de experiencias, mis propias luchas. Hardy tendrá las suyas, Nati tendrá las suyas, Julio tendrá las suyas, ¿no? Dentro del campo de nuestras experiencias. Bueno, yo les propongo que hagamos algo. Si no hay pregunta en este momento, que nos tomemos un ratito de break y que volvamos luego del break para poder un poco vivenciar nuestros propios 3 sistemas, ¿sí? Esto fue una presentación, pero vamos a vivenciar nuestros propios sistemas. Así que son 11:07, vamos a tomarnos unos 15 minutos, así que nos vemos más o menos y 25, ¿no? No. Sí, y 25. Sí, nos vemos y 25. 11:25 nos volvemos a encontrar. ¿Vale? Bien. Voy a poner. Sí, pausa. Ahí está.